Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la tutoría número 9 de nuestra asignatura de Fundamentos del Trabajo Social y nos habíamos quedado, voy a compartir con vosotros, en el tema concretamente, un momentito, vamos a minimizar esto, en el tema 8, a ver, lo ponemos en grandote, que estábamos viendo el tema de la investigación, ¿vale? Dentro de lo que sería el tema de la investigación, nos habíamos quedado aquí, ¿no? Objetivos de investigación en trabajo social, y habíamos utilizado las aportaciones de Tyre y también de la National Association of Social Work, que es la NAS, que nosotros habíamos visto aquí, ¿vale? Y que a partir de ahí la habíamos visto, ¿vale? Vamos a ver ahora, esto ya no lo dimos, ¿cuáles serían los tipos de investigación en trabajo social? ¿Vale? Según la clasificación que viene en el libro. Bueno, si atendemos a su naturaleza, la investigación en trabajo social se puede clasificar fundamentalmente de las siguientes maneras, ¿vale? Una, la investigación denominada básica o pura, que sería todo tipo de investigación de carácter disciplinar, cuya misión es desarrollar teoría o ampliar la base de conocimientos del trabajo social. Su objetivo de estudio es la propia disciplina y produce saber especializado en formas de resultados teóricos. A este tipo de investigación comúnmente se le denomina investigación sobre el trabajo social. Para resumir, todas las investigaciones que su objetivo es la generación de teoría o conocimiento sobre trabajo social se les llaman investigaciones básicas o puras, ¿vale? Esta no es la que más nos mola la segunda, que es la investigación aplicada. Se trata de un tipo de investigación cuya misión es desarrollar soluciones a los problemas y las necesidades y aplicaciones a la práctica. Por tanto, su objeto de estudio son problemas o necesidades sociales y produce resultados prácticos transferibles a la realidad. Este tipo de investigación suele denominarse investigación para el trabajo social, o lo mismo que para hacer trabajo social. ¿Vale? Y ahí nos parecemos mucho a la medicina. Hay ciencia médica que se dedica a generar conocimiento científico médico, pero no para aplicarlo, sino para ver cómo funciona una célula. Y otra parte, otro equipo, se dedican a ver cómo determinados fármacos, procedimientos, no sé, pueden mejorar determinadas, por ejemplo, intervenciones de tipo quirúrgico, médico, asistenciales, ¿vale? Pues serían las dos dimensiones diferentes, ¿vale? Nosotros, es verdad que aunque hagamos investigación básica o pura, que es la primera, sobre el trabajo social, al final siempre le buscamos el encaje para ver cómo lo podemos aplicar o llevar la parte aplicada en trabajo social. Pero bueno, según los autores de este libro, vamos a utilizar esas dos grandes marcas o tipos o ámbitos de investigación. Si en vez de eso atendemos a la finalidad, ¿vale? Nos tenemos que basar en Grinnell y otros autores. Distinguen tres tipos de investigación de trabajo social. Una, la investigación de tipo exploratoria. Se utiliza cuando el tema o fenómeno de investigación es relativamente nuevo y o no se tiene suficiente información sobre el mismo. ¿Qué es lo que pretende una exploración? Una investigación de tipo exploratoria. Familiarizarse con los hechos básicos, personas o problemas implicados, desarrollar una imagen mental bien fundamentada de lo que ocurre, generar muchas ideas y desarrollar conjeturas y teorías tentativas, o sea que todavía no están demostradas, determinar la viabilidad de realizar investigaciones de tipo adicional, formular cuestiones y refinar temas para más investigaciones sistemáticas y desarrollar técnicas y orientar nuevas investigaciones. ¿Qué es una investigación exploratoria? Es la primera que se hace. Es algo así como, me voy a enterar de qué pasa aquí. Sí, me voy a enterar del fenómeno social o de intervención o de la problemática que exista. ¿Vale? ¿Qué hago? Yo no estoy intentando explicar nada, ni establecer causas y efectos. ¿Se está entendiendo? Yo lo que quiero es como hacer un diagnóstico, ¿vale? Una descripción del fenómeno de lo que está ocurriendo ahí. ¿Vale? A este tipo de investigaciones con estas características, si os dais cuenta, son provisionales, se le llaman investigaciones exploratorias, es la más básica que existe. ¿Vale? Segundo tipo, la investigación descriptiva. De esa exploratoria pasamos a la descripción descriptiva propiamente dicha. Se utiliza cuando se requiere profundizar en la información disponible sobre el tema o fenómeno. Esta descriptiva puede ser también la primera que nosotros hemos explicado, la de exploratoria, porque la exploratoria se hace en términos de descripción, ¿vale? Porque no es causalidad. ¿Vale? La diferencia entre esta que estamos explicando, que se llama descriptiva, y la otra que es exploratoria, es que esta ya existe un fenómeno diferenciado donde ya hay estudios previos, lo que estamos es ampliando la información o mejorando la información que existe. Es la única diferencia. Luego, a niveles metodológicos, es el mismo tipo de investigación.
¿vale? Proporcionar un perfil exacto de un grupo, describir un proceso, mecanismo o relación, proporcionar una imagen numérica o verbal. Por ejemplo, quiero medir la incidencia o la cantidad de desgaste por empatía que tienen los trabajadores, esa es la última que yo he hecho, de trabajadores sociales en la provincia de Sevilla. Pues claro, si tú quieres ver eso, lo que estás pidiéndole es un número, ¿vale? Quiero saber cuánta gente sufre esto, ¿vale? ¿En qué grado, en qué nivel, de qué manera, ¿vale? Encontrar información que estimule nuevas explicaciones, crear un conjunto de categorías o clasificar tipos, clasificar una secuencia, un conjunto de etapas o pasos, documentar información que confirme o contradiga afirmaciones anteriores sobre fenómenos estudiados, pero de manera descriptiva, no de manera causal, ¿vale? Todo esto que estamos haciendo, en verdad, estos ítems que os leo son el cómo la investigación saldría. Es una descripción, has creado tipologías, has hecho una comparación, has hecho, ¿vale? Pero en verdad no has explicado nada. Por eso se llaman descriptivas, de tipo descriptivo. Vale, pues no ha explicado nada hasta que lo explica, ¿no? La investigación explicativa se utiliza cuando se quiere explicar los fenómenos estudiados en términos de causalidad, ¿vale? A menudo este tipo de investigación se incluye también la investigación evaluativa, que es un tipo de investigación. Voy a parar un poquito. Vale, mira, nosotros en ciencia jugamos normalmente con 3 niveles de investigación, que son estos 3 más o menos. Ahí habla de 4, pero en verdad son 3, ¿vale? Uno es, yo puedo acercarme al mundo y describir lo que ocurre, ese es el primer nivel. Aquí normalmente trabajamos estadísticas de tipo de frecuencia, descripciones, podemos hacer gráfica, tabla, podemos hacerlo cualitativo, ¿vale? Pero solamente digo lo que pasa o dibujo un perfil o lo que sea que estés viendo, ¿vale? Si quiero ir un poquito más allá, lo que establezco son elementos correlacionales. Esto que yo estoy explicando correlacional está a caballo entre la explicación, que no hemos llegado todavía, y la descripción. ¿Qué es la correlación? Es un tipo de investigación, lo digo porque cuando vayáis a leer os puede salir este tipo de términos, ¿vale? Donde lo que tú intentas ver es si hay variables de la realidad que se comportan de manera asociada. Una muy sencillita, ¿vale? A más horas de estudio, mejores resultados académicos, ¿vale? Yo puedo en un estudio comprobar que una variable a más horas de estudio obtiene mayores resultados académicos y además a menos también. Por tanto, son dos variables que estadísticamente correlacionan, es decir, tienen un comportamiento asociado. No hay una explicación, pero acabo de hacer un nivel muy superior a cuánta gente le va bien en los estudios, cuánta gente le va mal, cuánta gente estudia 1 hora, 2 horas, 3 horas, cuánta gente estudia... ¿Se ha entendido o no? Acabo de decir que hay una asociación entre una variable y otra. Puede ser en positivo o puede ser también inversa, a más de una cosa menos de otra, pero que se muevan también asociadas. Estos son estudios de tipo correlacional, ¿vale? Hasta aquí tampoco estoy explicando en ciencia. No estoy estableciendo causa y efecto. ¿Qué sería causa y efecto? Cuando yo llego a un nivel donde, además de haber hecho una descripción de un fenómeno, ver las variables que correlacionan, he sido capaz de comprobar cuál antecede a otra. ¿Se ha entendido o no? Y en qué cantidad la influye. Por tanto, puedo decir que A causa necesariamente B o que B necesariamente está causado por A. ¿Se entiende? Esto ya es ciencia con mayúscula. Esto mola mucho. Toda la ciencia quiere hacer esto. Porque si yo soy capaz de explicar causalmente, puedo predecir. Si sé A, puedo saber B. ¿Va viendo o no? Aunque no haya ocurrido. Y si sé B, puedo averiguar A. ¿Vale? Esto sería el top. Todo esto tiene detrás un aparataje metodológico y estadístico que si alguna vez queréis, lo hablamos tomando un cafelito. ¿Vale? Pero hay un montón de ciencia aquí, mucho conocimiento. Esa sería la explicación. Entonces, claro, aquí es determinar la exactitud de un principio o teoría, encontrar la mejor explicación, relacionar diferentes problemas o temas bajo una misma afirmación, construir y elaborar una teoría para que sea más completa, extender una teoría o principio a nuevas áreas o problemas. Claro, ¿por qué? Porque tú ya tienes capacidad de explicación. Por tanto, tú ya estás haciendo aportes científicos con mayúscula al saber general. ¿Vale? Proporcionar evidencias que apoyen o refuten una explicación. Todo ese proceso estaría ahí. Es cuando se va a un congreso o se va a una tesis o un I+D o te pones resultados y tú ya los artículos científicos y tú aportas esa conclusión. Tú eres capaz de establecer ese hallazgo científico.
¿vale? Eso se llaman hallazgos, ¿vale? Porque ya es una explicación, una evidencia nueva, ¿vale? Por eso se habla del TOP. Por eso decía los 3 niveles: descriptivo, correlacionales, explicativo. La explicación, las metodologías que tienen requieren a lo mejor metodologías parecidas a la experimentación. ¿Se experimenta el trabajo social? Sí, y además desde hace muchas décadas. Y de hecho, el tema siguiente es el experimento en trabajo social. Y vamos a explicar cómo es una metodología experimental que no es la ortodoxa en trabajo social, pero que nos permite hacer explicaciones. A mí me gusta mucho investigar así. ¿Cuáles son, claro, tipos de investigación, niveles de investigación, todo eso, hallazgos, qué tipo de hallazgos tenemos, si queremos explicar, si queremos describir, todo eso lo podemos hacer en ciencia. Pero claro, también ahí tenemos dificultades. ¿Cuáles son las dificultades en relación entre la práctica y la investigación? Bueno, pues eso nos vamos a basar en la idea de Trevisic. Dice que las principales barreras que inhiben el consumo de los resultados de la investigación por parte de los y las profesionales son los siguientes. Por ejemplo, falta de acceso a los resultados de investigación, incluyendo escasas o distantes facilidades bibliotecarias o circulación limitada en las organizaciones. Hay trabajadores sociales que no se enteran de lo último porque no han leído lo último. Vale, ahora vamos a ponernos que somos médicos. Eso no se lo puede permitir un médico, ¿eh? ¿Se entendió lo que acabo de decir o no? Pero tú, ¿cómo no vas a saber que está este procedimiento nuevo, que este medicamento está circulando, que esto genera estos efectos secundarios? Que es tu trabajo, y trabajo social también. ¿Se entiende? Por eso es muy importante que tengamos acceso a los resultados de investigación. ¿Dónde aparecen en trabajo social los resultados de investigación? En 3 sitios. 3, 2, 1. 3 sitios, en verdad. El más básico y más obsoleto son los libros. Hermanito, es que nosotros nos formamos con libros. Muy bien. Hay que formarse con el libro y después vamos saltando, ¿vale? Porque ahí tenemos los conocimientos básicos. Pero es verdad que si nosotros hacemos para que veáis un poco los 3 niveles, los 3 sitios donde nos podemos documentar. Cuando yo hago una investigación, lo primero que hago es, el primer sitio donde lo cuento en un congreso. Son datos o provisionales o que acaban de salir ahora mismo. El primer sitio, ¿por qué? Pues porque puedo directamente ir a contarlo. Me la prueban en las actas del congreso, yo voy y lo cuento. Hemos hallado, hemos hecho, presentamos resultados. El que está allí se entera. ¿Se ha entendido o no? Y el que se lea las actas del congreso también se pone al día. Pero claro, eso es un foro limitado. ¿Vais viendo o no? ¿Dónde es el siguiente nivel donde tú te vas a enterar a lo mejor un año o 2 después? En una revista científica, porque más o menos lo que se viene a tardar desde que se empieza el paper a elaborar hasta que se sale publicado. 1 año, 2 años, ¿vale? Tiene un proceso farragoso. Sale publicado, ¿vale? Ese estudio, por ejemplo, yo el último que he publicado en la revista Social Work de la NAS, que está en la que edita Washington, ¿vale? Y hemos publicado un estudio experimental de trabajo social, correlacional, perdón, con regresión. Ese estudio que está publicado, cuando yo lo he sacado publicado, ya ha pasado casi 2 años desde que yo terminé esa fase de estudio. Yo estoy ya en la fase 2. Estoy elaborando artículos de la fase 2, no de la fase 1. Se está entendiendo. Pero el que lea se pone al día de esa parte que le pueda interesar. Tercera parte, alguien en algún momento, yo mismo o cualquiera, dice, pues fulanito, en un libro, en un manual que estudiamos en la carrera, en otro tipo, lo contará de otra manera a lo mejor 4, 5, 6, 10 años después. ¿Se ha entendido? Y ya queda como arqueología de. Entonces, para que veáis, es muy importante tener acceso a la investigación. Hombre, Marito, yo que ahora mismo me toca sacar la carrera. No te pongas en ese menesteres. Cuando tú salgas de la carrera, estés ya trabajando con un colectivo, o en una entidad, o en una empresa, o en un ayuntamiento, y tengas unas funciones muy concretas, te vas a querer especializar. Seguramente te vas a querer hacer un máster, curso, te vas a querer ir a los congresos específicos. Yo trabajo en gerontología, vete a los congresos de gerontología. Montar días, inscríbete en las asociaciones gerontológicas, suscríbete a revistas, que te lleguen los newspapers, estos, los avisos de mail, los mailing, los mailing de las entidades científicas, y cada X tiempo te va llegando y te pones al día. Entonces tú vas a querer estar. Entonces es muy importante que se haga. Evidentemente, problema gordísimo, falta de tiempo para acceder o leer investigación. Muy importante, pero no solamente para leer, también para investigar. ¿Quién investiga? Porque quien puede investigar. Entonces, que yo mi trabajo social de los servicios sociales ve X casos a lo largo de la jornada laboral donde a cada caso le puede dedicar 10 o 12 minutos. ¿Cuándo investiga? Pues no, así no.
Hay sitios donde se libera a los trabajadores sociales 1 o 2 días a la semana, orándolo, para que publiquen y saquen resultados. Ah, pues sí. ¿Eso dónde está? Aquí en España, ¿no? Pero está, quiero decir que se puede hacer, ¿vale? Falta de habilidades para interpretar los hallazgos de la investigación. Hay veces que los trabajadores sociales, yo hablo siempre de trabajo social, ¿vale? Saben investigar o pueden investigar, pero no tienen los conocimientos, por ejemplo, para difundirlo, o cómo se escribe un artículo científico, o da una conferencia, un congreso, o tengo un montón de datos que sé que son un tesoro, pero no sé cómo ordenarlos, trabajar esos datos y sistematizarlos. Claro, hay que formarse. O trabajar con equipos que ya lo sepan y que te ayuden, que también se puede hacer. Elevado volumen de literatura de investigación. Normalmente cuando hacemos tesis doctorales, en los procesos de investigación se encuentran estos problemas. Si el doctorando, un investigador novato, que empiece a investigar y se va a llevar X tiempo investigando sobre un fenómeno muy en profundidad, claro, tiene que conocer la literatura lo más posible, pero muchas veces se pierden en tanta producción científica y el trabajo de a lo mejor del director de tesis es centrar a la persona para que vaya específicamente donde tiene que tirar y sin que se pierda lo esencial por el camino. Ya cuando sea doctor o doctora, sigues profundizando por otras vías. Entonces, hay que enseñar, hay que hacer un adiestramiento de los contenidos, ¿vale? Porque hay mucho. El ámbito y la presentación de resultados no es fácil de aplicar o transferir a la práctica. Es verdad que hay veces que tú conoces los hallazgos científicos y dices, vale, yo ya sé eso, y ahora eso cómo lo convierto en trabajo social. Bueno, por otra parte, también es una dificultad, porque hay veces que no sabemos cómo eso teórico, o que parece teoría, que no lo es, lo puedo hacer extensivo o aplicado a mi profesión, ¿vale? Hay otras profesiones que esto lo tienen más trabajado, porque todas esas cadenas las tienen hechas. Me voy a la medicina siempre, pues lo tienen súper sistematizado. De hecho, para empezar, todos los hospitales públicos son hospitales universitarios. Por tanto, no se separa la parte de intervención médica, tratamientos médicos, todo lo que hay con la parte de investigación, con la parte de formación, con la parte de docencia, con la parte de difusión. Todo está mezclado. Cada equipo se ocupa de diferentes cuestiones. El que llega al hospital atienden, no sabe todo eso, pero todo eso está ahí, ¿vale? Hay otras ramas, por ejemplo, el trabajo social, que esto no lo tiene así de desarrollado. Bueno, son problemáticas, hemos terminado el tema. Ah, pues sí, problemática que vaya a ver. Vamos a seguir trabajando. Gente más apañada, aquí vamos súper veloces. Bueno, el tema no tiene más complicaciones. Hemos hecho un repaso sobre el mundo de la investigación, tocando las partes principales que os vais a encontrar. Evidentemente, en el capítulo tenéis más desarrollo, ¿vale? Si tenéis duda o cualquier cuestión, me comentáis y lo vamos a resolver. Vamos a empezar un tema nuevo. El tema nuevo es el tema 9, que es de fundamentos del método experimental en trabajo social. A mí me da muchísima alegría que vuestro manual, que es nuevo, del año pasado creo, incluyera este tema. No, es de este año, ¿no? El tema que estamos trabajando es de este año, el libro. Que haya incluido este tema. Esta es una lucha que yo llevo dando muchísima caña en mi trayectoria investigadora durante mucho tiempo, diciendo que, oye, que el trabajo social hace experimentos, experimenta, y lo hacemos desde bien, desde los años 70. Bien, muy bien, ¿vale? En España en los años 70 estábamos con la mente en otro lado, pero lo hacíamos muy bien, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros sitios. Vamos a empezar a hablar un poquito del experimento. Esto es de un experimento que... Bueno, yo lo voy a contar todo el tema en una idea general y ya nos situamos de momento, ¿vale? Mira, normalmente cuando tú investigas, tú vas a la realidad y con tus técnicas, entrevistas, cuestionarios, grupos de discusión, observaciones, lo que sea, vas y tomas datos y dices qué es lo que ocurre allí, ¿vale? Pero tú no tocas nada en la realidad. ¿Te has entendido o no? Sino que vas a la realidad, analizas, en el nivel que tú quieras, descriptivo, correlacional, causal, todo eso lo puedes establecer, ¿vale? Sin tocar nada en la realidad. Simplemente vas allí, pillas datos y te lo traes, ¿vale? Tú eso lo puedes hacer, incluso sin ir a la realidad. Tú puedes coger datos que otra gente han cogido de manera científica y darle tú un mejor giro de tuerca y llegar a una conclusión mejor que los que han obtenido esos datos y hacer ciencia. Tú eso lo puedes hacer. Pero cuando tú vas a la realidad y tocas algo en la realidad y la cambias, ya no es el mismo tipo de investigación. Porque lo que tú quieres ver es si eso que tú has tocado
ha generado el cambio en la dirección y en la forma que tú querías que se produjera. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Esto en trabajo social nos encanta, porque estamos todo el tiempo tocando la realidad, generando cambio, empujando para acá, para allá, porque queremos cambiar las situaciones. Entonces, el experimento está en la base, en la sangre misma del trabajo social. ¿Cómo? Pues muy fácil. Cuando tú haces trabajo social y tocas algo en la realidad, haces una intervención en la realidad social, quieres saber si lo has hecho bien o mal. ¿Y eso cómo era? Eso era evaluar. Cuando nosotros hacemos evaluación, nosotros estamos analizando el impacto de una modificación que se ha hecho en la realidad. Llámese un individuo, una pareja, un grupo, una familia, un menor. ¡Pah! Ahí hemos tocado algo, hemos hecho algo. ¿Vale? Lo que queremos es ver qué ha pasado y evaluamos los resultados. Sin querer, el trabajador social lleva la lógica de la investigación experimental cuando está haciendo esto, porque necesitamos todo el tiempo evaluar algo que hemos tocado en la realidad. ¿Vale? Todo lo que sea modificar la realidad, tengo un ratoncito blanco, le pongo una enfermedad y a este ratoncito que tengo al lado no le pongo otra enfermedad a la misma y a este le doy una pastilla y a ese no, y veo qué es lo que ocurre. Yo estoy tocando los ratones, se les la puñeta, pero lo estoy tocando una jartá. Y lo que quiero ver en ciencia, que no es intervención en trabajo social, estamos en un laboratorio de medicina, de biología, de lo que queramos, ¿vale? Lo que yo quiero ver es si esa pastillita, al que se la doy, le cura la enfermedad y al otro que no se lo he dado, se te supone que se te va a morir, vamos, esa es la hipótesis. ¿Se está entendiendo? Eso es un experimento, esto que acabo de describir. Pero la base, si os dais cuenta, es la misma. ¿Vale? Por cierto, ¿sabéis cuánto cuesta un ratón? Que viene de un laboratorio francés creo que es, con una carga genética específica, impoluta, neutra, y todos los ratones son iguales para que los experimentos estén controladas las variables. Creo que está entre 6.000 y 7.000 euros. Estaba hace 5 años, no sé dónde está ahora mismo el precio. ¿Es un ratón? Entre 6.000 y 7.000 pavos. Ay, exacto. Que eres tú el becario, se te pierde un ratón y te mueres. Bueno, no sabes dónde esconderte. Te busca tú otro de donde sea. En un criadero específico, con una carga genética controlada, con una alimentación específica. Algunos ya vienen con, quiero 6 ratones con tal tipo de virus injertado en tal fecha, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuánto vale? 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 euros. Uf, pues espero que lleguen todos vivos. ¿Y las farmacéuticas son las que compran esos ratones? No, en la UPO la compramos. Quiero decir, tú te vas al laboratorio y hay ratones blancos de algún lado. Del campo del lado de la UPO no son. Vamos a ver. Definición del experimento. Ya tenemos, con esto hemos aclarado todo el tema, ¿vale? Es decir, un experimento, un tipo de investigación donde se toca la realidad. Las otras investigaciones no tocan la realidad, ¿vale? Definición de experimento. La experimentación es un ejercicio de construcción de conocimiento que parte de unos principios teóricos y que pretende la construcción de datos experimentales que implican seleccionar una población objeto, una muestra y realizar una manipulación intencionada de los datos del entorno. Esto que acabo de explicar, lo del ratón o una intervención de trabajo social. ¿Vale? Este Data Generating Process es el proceso por el cual se obtienen los datos empíricos de la población que se quiere analizar. Eso es un procedimiento de generación de datos. Yo toco y veo qué pasa. Lo que veo y observo en ciencia se llaman variables. ¿Se ha entendido o no? Yo creo que antes hablaba de cuando dos variables correlacionan, variables son esos fenómenos que son observables y medibles. ¿Vale? Una edad, tiempo de estudio, lo que sea. Lugares en los cuales se realiza un experimento. ¿Vale? Por eso hay diferentes tipos de experimentos. En contextos naturales. Actividad social en contextos naturales fuera del control experimental. Ejemplo, observar cómo se comporta la tasa de desempleo en determinadas comunidades. Se le denomina método no experimental. Por eso a este tipo de investigaciones también se le llama naturalísticas. La vais a encontrar en otros, sobre todo en los manuales norteamericanos. Se expresan así. ¿Qué ocurre en estos entornos? Porque es muy difícil controlar las variables. Porque a lo mejor dice, bueno, y si resulta que no es la política de empleo o de desempleo la que afecta, sino de la renta que tiene la gente, o que en la región hay mucho negocio porque ha salido ahora mismo los mantecaos y están ahora en expansión, y aquí ahora mismo ha pegado un subidón en el empleo que no hay en otro sitio que no hay mantecaos, ¿qué ocurre? Hay variables que se nos pueden escapar, ¿vale? Entonces,
Es más cuestionado ese tipo de estudios. En contextos experimentales, que serían los que vamos a estudiar, son creados explícitamente para realizar el experimento y controlando al máximo las variables. Ejemplo, existiendo un programa social determinado, queremos implantarlo de forma previa en una población para valorar su efectividad. Ahora pondremos ejemplos más concretos. Yo tengo una población que toda ella va a recibir un programa y lo que hago es que estos 10 van a recibirlo primero, pues yo ya estos 10 los voy a tener como grupo experimento y los otros 10 que tienen la misma necesidad, que todavía no reciben voy a ver cómo están durante ese tiempo y ver cómo ayuda el programa a estos 10 primero que ya lo tienen. ¿Vais viendo? No, yo puedo medir, hacer un experimento de la eficacia, eficiencia, evaluación del programa, simplemente hacer una comparación de muestras, de grupos. Uno sería el grupo experimento y el otro con el que no toco nada todavía se llama grupo control. ¿Vale? El experimento en ambiente natural. En ambiente natural, ejemplo, analizamos diferentes diferencias entre los estudiantes sometidos a una determinada prueba y los que no. La prueba sería introducida artificialmente por nosotros en el grupo experimental. Siempre el grupo que nosotros tocamos o en el que hacemos algo, ¿vale? Es el grupo experimento. El otro se supone que no le debemos de hacer nada. Es muy importante esto, si no, no hay grupo de control, ¿vale? Y el grupo de laboratorio, el experimento en laboratorio, que también es experimental, ambiente creado es proceso para realizar el experimento. Ejemplo, observamos la respuesta que tienen los participantes, una música estrepitosa y en función de ello su capacidad de resolución de problemas. Y lo hacemos en una habitación aislada, donde la acústica está controlada, el tiempo de exposición a la acústica, la temperatura. ¿Se está entendiendo? Intentamos que todo esté controlado, hayan comido X horas antes, hayan dormido X horas antes. ¿Se entiende todo eso? Tú puedes controlar un montón de cosas en un laboratorio concreto. Con los ratones es más fácil, con las personas, ¿vale? Pero para que veáis las maneras que se pueden hacer. Esto así no viene en el libro. Esto lo he traído yo de mi cosecha para que se entienda bien cómo es un experimento, ¿vale? Pero con esto todo lo que leáis del libro lo vais a entender perfectamente en el tema experimental. Para hablar de diseño experimental se deben dar las siguientes cuestiones, ¿vale? Primero, siempre tiene que haber medidas pre-test aplicadas a todas las personas del estudio. Voy a poner un ejemplo. Yo quiero saber con este grupo de mujeres jóvenes o madres jóvenes que han sufrido violencia o maltrato y que tienen dañada la autoestima, si un programa que yo voy a poner en marcha les mejora esa autoestima. Ya tenemos el estudio. ¿Qué es lo primero que yo hago? Como lo que yo voy a mejorar la autoestima y lo que yo voy a observar es si lo que yo hago es mejora la autoestima, mi variable dependiente es la autoestima. Esa es la que yo quiero medir. Para yo decir que un grupo, después de yo haber trabajado con él un mes, 2 meses, lo que sea, ha mejorado la autoestima, evidentemente después de trabajar con esas personas le voy a hacer una prueba. ¿Estamos de acuerdo? No, para ver cómo están. Pero yo no sé si han mejorado. ¿Qué necesito? Toma una prueba pre. Esto es muy básico. Si yo, autoestima, la escala de Rosenberg, mide la autoestima, mola un montón, buscársela por ahí y os la hacéis, verá cómo mola. Cuidado que los últimos 5 ítems se responden de revés, van en negativo. O hacéis una escala de autoestima, esa por ejemplo, que es muy sencillita, yo le puedo pasar la escala, entre otras cosas, un estudio previo. Primer día, vamos a hacer esta escala, vamos a trabajar, responder a estas preguntas. Ya la tenéis, ya la recojo fuera. Y ya empiezo a trabajar con esas personas. Termino los talleres dentro de 2 o 3 meses. Vamos a hacer este ejercicio. Esto ya lo hicimos, responderlo. La relleno. Y yo lo que hago es una comparación. ¿Se ha entendido? Pero tengo que tener necesariamente una prueba previa y una prueba post, que será con la que compare. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Correcto. Que yo me enredo hablando de esto y que me pueden ir ahora. Asignar al azar aleatoriedad a las personas, aleatoriedad o random, también lo podéis encontrar, random, aleatoriedad o una R, se puede poner de muchas maneras, de las personas a los grupos control experimental. Aquí se me ha hablado 3 cosas. Primero, que hay un grupo control, que hay un grupo experimental y que si es un experimento yo no puedo seleccionar a los que van al grupo control y al grupo experimental porque entonces estaría haciendo trampa. ¿Se está entendiendo? Por eso hay como sorteos, aleatoriedades. Tengo un universo. El universo es todos los posibles que puedo investigar y de ese universo se hace una selección aleatoria de quiénes, todos tienen las mismas características. Todos pueden ser perfectamente investigables. Quiénes van a ir al grupo experimento y quiénes van a ir al grupo control, que no haré nada con ellos, pero le haré pruebas pre y post, porque eso es muy importante. Si hay aleatoriedad, garantizo el control de calidad, digamos,
de que no hay manipulación, ni intencionalidad, ni hay ningún tipo de matiz que se esté haciendo sobre el tema de las muestras. Ten en cuenta que tú puedes cambiar los resultados de una investigación dependiendo a quién le pregunte. Es que si yo quiero demostrar, me voy a inventar, que la gente de Sevilla económicamente está sobradísima. Está muy bien, me he pasado un cuestionario. Si yo quiero que me salga eso, ¿dónde voy a preguntar? Yo quiero demostrar que están en la más absoluta miseria. El mismo cuestionario, ¿dónde lo iría a preguntar? Pues lo que acabo de hacer no es un estudio de investigación, es una burrada, una tontería muy gorda. ¿Se ha entendido? No, porque no ha hallado nada. Has buscado lo que tú querías que saliese, ¿vale? Entonces, todo esto son controles de calidad. Sigo. Introducción en una intervención claramente definida, que se llama variable experimental, o intervención, toco en la realidad, hemos explicado, aplicada solo al grupo experimental. Tengo dos grupos, grupo experimento, grupo control. En uno es el ratón que le di la pastilla que cura, o que se supone que va a curar. En uno es donde yo hago la intervención de trabajo social, en el otro no hago el taller, o no hago la intervención, o no hago esa dinámica, o no introduzco esa variable, porque quiero comparar los resultados. ¿Qué me permite esto en ciencia, vale? Una prueba pre y una prueba post me permitiría al final decir, este grupo de mujeres ha mejorado la autoestima. Eso sí lo puedo decir, ¿no? Pero puedo decir que ese grupo de mujeres tendría la autoestima mejor que otro grupo de mujeres que no hayan recibido mi intervención, ¿no? Puedo decir que ha mejorado, pero para decir con exactitud que porque yo he hecho esta intervención, tengo que tener otro grupo donde no lo haya hecho y no haya mejorado. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Entonces yo voy a tener criterios científicos para decir, en las personas que han recibido mi intervención y no en las otras, se ha producido una mejora de la autoestima. Por tanto, mi intervención, causa-efecto, genera una mejora de la autoestima. Medido. Ostras, eso ya es científico. Eso son palabras mayores. ¿Vais viendo? Nos podemos expresar de una manera científica muy, muy, muy potente, ¿no? Las condiciones son las mismas para el grupo control experimental, salvo la exposición a la variable experimental. Si yo hago una prueba pro y trabajo 2 meses con estas chicas o estas mujeres, ¿vale? Al otro grupo no le hago nada, pero hasta que no pasen 2 meses no le hago la prueba. Si salen que las dos han mejorado la autoestima, los dos grupos, no es por mi proyecto, por mi intervención. Hay otra cosa que mejora la autoestima y no soy yo. ¿Se ha entendido o no? Sería un problema porque a lo mejor no sé lo que ha pasado, pero evidentemente no es por mí. Tiene que ser un factor externo. Muy bien. Tu labor. Por eso se llama de control. ¿Se entiende eso? Ese es el grupo control, el que te da la calidad. Te certifica el éxito de tu prueba. ¿Vale? Y evidentemente todas van a tener medidas post-test. Hemos dicho pre-test y medidas post-test. Este es el dibujo de un pre-test post-test control group design. No sé si en el libro viene en inglés también. Yo estoy usando apuntes míos de lo mismo que tenéis en el libro. Este es el dibujo. Mirad. La parte de arriba es un grupo experimento. ¿Por qué sé que es un grupo experimento? Porque es la única parte que tiene una investigación, una variable de investigación, introducido algo nuevo. ¿Lo veis, no? En la parte de investigación. El otro grupo, el grupo control. Aquí no hay investigación, no intervenir. Prueba pre-test en los dos grupos. En el grupo experimento hago la intervención y luego al final haré las siguientes observaciones, que serían las medidas post-test. En ciencia se les denomina observación. ¿Observaciones que te pones delante y lo observas? No. Un análisis de sangre es una observación. Es una medición. ¿Vale? Se llama observación en ciencia, en experimento. ¿Vale? Toda medida que yo haga pre o post, aquí va a ser una observación. Observo una variable o mido una variable. ¿Vale? Esto es el dibujo. Se entiende, ¿no? Que la parte de arriba es un grupo, la parte de abajo es un grupo, que hay aleatoria randomización o aleatoriedad previa, que los dos grupos tienen una prueba pre-test, que solo el grupo experimento tiene algo que tú insertas o tocas y que al final los dos grupos nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que debería de pasar? Según lo que hemos explicado. Que en el grupo experimento de O1 a O2 deberíamos de detectar un cambio a mejor, por ejemplo. ¿Sí o no? En el grupo O1 del grupo experimento y del grupo control, las dos mediciones deberían de ser parecidas.
los 2 o 1. Que luego el grupo 2 y el grupo 2 deberían de ser distintos. Este grupo no debería de haber mejorado tanto, cambiado tanto como el de arriba con mi intervención. Y que la variante entre el O1 y el O2 del grupo control deberían de ser también muy parecidas. Que haya cambio, pero deberían de ser muy poquito cambio. ¿Se ha entendido o no? Con eso yo tendría criterio, si el cambio está aquí, yo tendría criterio para decir que esto diferente que yo he hecho es lo que ha generado este cambio. Y eso es ciencia, ¿vale? Eso es experimento. Eso es lo que hacen los ratones en los laboratorios y todas estas cosas. Es lo mismo, pero en trabajo social. Luego, si queréis más, pues yo os mando pasos, investigaciones mías, publicar sobre eso. Por ejemplo, se seleccionan dos grupos de mayores en situación de dependencia de manera aleatoria. A ambos se les mide cómo les afecta su situación de dependencia. Le hago un pretest. ¿Cómo será dependiente con una persona? Pues yo que sé, pues le aplico el baremo de la ley de dependencia. Mira, yo tengo el instrumento para medirlo. Me sale una puntuación con un grado y un nivel. Perfecto, cuantitativo. ¿Vale? En uno de los grupos aplicamos un servicio de ayuda a domicilio, o sea, ese se llamará grupo experimento. Al tiempo, realizamos una nueva valoración de su situación de dependencia, que sería la prueba post-test. ¿Cómo lo mido? Pues igual, le vuelvo a pasar el baremo, a ver qué ha pasado, ¿vale? Y realizamos una comparación de resultados entre el grupo control y el grupo experimento. ¿Qué nos debería de salir? Que los que están recibiendo en ese momento el servicio de ayuda a domicilio deberían de ver menos dañada su dependencia o frenada al menos. ¿Se entiende o no? O en menor grado que el otro grupo que no lo está recibiendo, que debería de ir a más. ¿Se está entendiendo o no? Podríamos decir, pues un servicio de investigación puede frenar, mejorar, suavizar o lo que sea, ¿vale? Una situación de dependencia en un grupo de mayores. ¿Se entiende? Pues ya tienes un criterio científico para poderlo hacer. Y es muy fácil, pues esto será por servicio de ayuda a domicilio que hay, ¿vale? Se pueden aplicar. Existen otras formas. Por ejemplo, esto es un post-test Only Control Group Design. ¿Cuándo se aplica? Pues cuando tú ya tienes los grupos, pero no has podido hacer una prueba pre-test. Imaginaros que vosotros entráis a intervenir ya con grupos que ya se está trabajando una problemática. Dices, tú me cachis la más. Voy a trabajar con estos grupos, no le puedo hacer pruebas pre-test, pero puedo tener un grupo control. Eso sí lo puedo hacer, que es con gente con el mismo perfil con el que yo no voy a trabajar. Y además los puedo asignar de manera aleatoria. Entonces, esto es un tipo de experimento, es experimento, ¿vale? Donde simplemente me está faltando el post-test. Significará que yo no puedo decir que hay una mejoría, sino que con aquellos grupos con el que se trabaja hay mejores resultados. ¿Se ha entendido o no? No puedo decir un pre. Cuando me exprese, estoy limitado, ¿vale? Pero básicamente estamos hablando. Otros que vosotros vais a encontrar. Estoy resumiendo mucha información de lo que viene ahí. Estos son variantes de lo mismo, le estamos dando vueltas. Los famosos Solomon for Group Design, o grupos de diseño de grupos de Solomon, el diseño Solomon, de 4 grupos, ¿vale? Aquí que lo tenemos, por 4 grupos. Si os dais cuenta, ahí no he puesto ni rayita ni nada. Tiene que pintar una rayita. Las dos primeras partes, los dos primeros grupos, es lo mismo que hemos explicado antes. Tienen pretest y los otros. ¿Vais viendo o no? Sí, este es el grupo experimento. Y de este grupo experimento, en las mismas condiciones, hago un grupo control. Pero es que al tiempo a lo mejor se me acopla, porque estoy en una institución, estoy trabajando en lo que sea, otro grupo con el que ya empiezo a trabajar, pero no le puedo hacer pretest. Vale, pues lo incorporo. ¿Vais viendo o no? Y lo puedo comparar con otro grupo con el que no vaya a trabajar en la misma fecha. Se supone que este O2 y este O2 deberían de ser mejores que este O2 y este O2. ¿Estamos de acuerdo o no? No necesariamente. Un poquito peor uno que el otro, ¿no? ¿Vais viendo? Yo tengo 4 criterios de comparación. Tengo 2 grupos de experimento, 2 grupos control, aunque no tenga 2 pruebas. Ahí siempre se habla de grupos del mismo tamaño de personas, del mismo perfil de personas, ¿no? Claro, si no pervertimos por eso la aleatoriedad. El universo tiene que ser con características muy similares. Aquí hablamos de aleatoriedad, ¿eh? Si yo tengo grupos muy dispares, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de investigación donde con una alumna de la UNED llegamos a publicar en inglés y en español este trabajo que os voy a contar, donde queríamos demostrar que el software Gradius, que es un software de estimulación cognitiva, se trabaja con mayores en unas tabletas digitales, en las pantallas, es software animado a través de plataformas digitales, correcto, que me enredo. Ese software
queríamos demostrar que daba mejores resultados en estimulación cognitiva que la estimulación cognitiva estándar. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Entonces, teníamos grupos de mayores. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado del estudio tuvimos que hacer una reselección muestral, porque nosotros veíamos constantemente que los que tenían la estimulación por el software Gradius, veíamos en las pruebas que daban mejores resultados en daños cognitivos. Todos eran personas con Alzheimer. Esto es muy importante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en el grupo control, en uno de los grupos control, había 2 personas que tenían un deterioro cognitivo de partida más alto, no mucho más, pero era más alto. Y sabíamos que eso podía pegar tirón de resultados, porque todos estaban estimulados cognitivamente, podía pegar tirón hacia abajo, ¿se entiende? Porque el punto de partida que tenían cognitivo ya era una puntuación baja. Tuvimos que rehacer, ¿vale? Y quitar esa parte muestra porque pervertía, se está entendiendo. Y de los otros grupos lo que hicimos fue quitar a otros 2 sujetos que tuvieran puntuaciones medias de manera que no fueran los extremos, no pervirtiese la muestra. Estos son como tener mucho cuidadito porque a lo mejor de 2, de 10 o de 15 o de 20 te está pegando un subidón o un bajón de una puntuación que dices tú, ostras, esto es la repanoche, pues tenemos que tener cuidado. Demostramos la eficacia del software Gradius por encima de estimulaciones cognitivas estándar, digamos. Entonces, oye, pues mira, pues es un hallazgo científico que tú trasladas a las residencias de mayores, y si van a hacer estimulación cognitiva, yo pues pilla pantalla, que la gente ve una pantalla igual que los niños chicos y se pone a mirarla y la toquetea, juega y sin querer empieza a hacer estimulación cognitiva. ¿Vale? Eso tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo de la selección muestral y el cuidado el mismo que tiene. De hecho, hay investigaciones y además, si son muy, muy rigurosas, te pueden pedir que haya y coincidencias somatotípicas. Es decir, sujeto A igual que sujeto A del grupo experimental. Misma edad, mismo rasgo físico, mismo tipo de tiro. Sujeto B, exactamente. Que sean exactamente iguales. Exactamente. Ese punto, ¿no? Pero hay veces que hay que buscarlo. O sea, no es una tontería si quieres ser muy riguroso y que cuando te lean el hallazgo científico te lo den por válido. Porque esto que yo estoy contando son los típicos fallos que un revisor de revista o de investigación te puede decir, esto de aquí está flojicho, no te lo publico. O aquí generas dudas, pues no te lo publico. Pues sí, pues verdad. Son fallos que se pueden mejorar si los tienes de antemano. Bueno, vamos a ver también, por ejemplo, los diseños cuasi experimentales, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es que, si os parece, lo vamos a parar aquí, ¿vale? Y el próximo día hacemos, porque claro, aquí hemos hablado de sistemas prototípicos, ideales, de vamos a hacer un experimento donde además tenemos grupo control y además somos una harta de chulos y podemos hacer aleatoriedad. Pero hay veces que en trabajo social ni tienes grupo control y a lo mejor no puedes hacer aleatoriedad. ¿Se está entendiendo? ¿Cómo se resuelve? Pues en ciencia se resuelve por los diseños cuasi experimentales, experimentales y de prototipo. Sí, Por ejemplo, la variable, la X, ¿no? sí, Cuanto más, a ver cómo puedo explicar mi pregunta, cuanto sí. más sea impactante en los grupos y demás, más va a repercutir también en el resultado del grupo 2, ¿no? O sea, cuanto más haga, a ver cómo explico. Cuanto más haga de X, ¿no? Sí. Más cambio puede haber. No sé, O más es una hipótesis. este grupo lo tengo con este problema. Introduzco esta variable, el resultado que tiene que dar por fuerza, entre comillas, Debería. debería de equiparado a. Exactamente. Eso es lo que, por eso no expresamos en términos de hipótesis. Tú partes de que esto debería de provocar esto de esta determinada manera o en determinado grado. Que en otro grupo que no se haga, no. Pues, claro, tiene que ver. Esa es la manera en que nos expresamos en ciencia. Así. ¿Vale? Por eso lo de la variable X, introducirlo. Esto tiene mucho que ver con el trabajo social de intervención. El otro es otro tipo de trabajo. Y tiene mucho que ver con los sistemas de evaluación. O sea, este ejemplo que yo os he puesto de trabajo con un grupo de chicas, el tema de la mejora de la autoestima, que provienen de violencia de género, etcétera, etcétera. Imaginaros que es un proyecto que vosotros estáis aplicando en una entidad, en servicios sociales, donde sea, y queréis demostrar, evaluar que el proyecto ha salido bien. Pues sin querer estáis haciendo al tiempo que evaluáis vuestro proyecto, al mismo tiempo podéis crear una exposición para un congreso, mandar un artículo científico en una revista de prestigio. Pero tenéis que tenerlo pensado, evidentemente. Pero es la misma, no os quita más horas. Quita más horas escribirlo, ¿no? Pero no os quita más horas de trabajo porque el trabajo es el mismo. ¿Vale? Lo podéis hacer. En trabajo se pueden hacer virguerías, en trabajo social se pueden hacer maravillas. Bueno, lo vamos a dejar aquí, si os parece, y el próximo día
trabajamos un poquito más el tema del experimento y demás, y el experimento y damos respuesta a otro tipo de cuestiones, ¿vale? Dejamos de compartir y no sé si hay dudas desde casa. ¿No? ¿Todo ok? Bueno, pues nos despedimos entonces, dejamos de grabar. Hasta luego. Buena semana.